Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Solían burlarse de ella porque era solo una enfermera, pero esa noche cambiaría para siempre la percepción de todos. En el silencio opresivo de una clínica privada de lujo, cada sonido parecía amplificado, el tic-tac de los relojes, el zumbido de las máquinas, la respiración regular de los pacientes dormidos. En este ambiente estéril, Nadezhda se movía con calma, pero su mente no dejaba de correr. Conocía estos pasillos como la palma de su mano, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de experimentar esa noche. Danil, de 10 años, hijo de un poderoso oligarca, yacía en una cama en una habitación privada. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y la tensión en sus pequeñas manos apretadas delataba la gravedad de su estado. El niño había sido víctima de un misterioso envenenamiento y, a pesar de la intervención de varios médicos de renombre, su estado seguía siendo inestable. Se siguieron los protocolos al pie de la letra, pero Nadezhda presentía que algo andaba mal. Un recuerdo resurgió, un médico desconocido y modesto que había añadido algo al suero del niño unos días antes. La mirada fría, casi mecánica, que le había dirigido al descubrirlo. En aquel momento, dudó de su instinto. Pero ahora, al observar al niño, la intuición de Nadezhda se convirtió en certeza, cada gota del suero podía ser fatal. La noche se alargó, cada minuto pesaba como una eternidad. Los pitidos constantes del monitor parecían sincronizarse con los latidos de su corazón. Nadezhda sabía que si actuaba, arriesgaría no solo su trabajo, sino también la reputación de toda su carrera. Y, sin embargo, cada pensamiento del sufrimiento de Danil la obligaba a no dudar. Vio a su propio hijo en el rostro del niño, y esa imagen rompió la última barrera del miedo. Le temblaban las manos al tomar la decisión. Desconectó la vía intravenosa, reemplazó las soluciones sospechosas y administró de inmediato los cuidados necesarios. Cada acción era una mezcla de experiencia adquirida a lo largo de los años y un instinto puro y visceral que la guiaba a través de la incertidumbre. La tensión era palpable, y el silencio de la habitación solo lo rompían los susurros apagados de la niña y la respiración de Nadezhda. Entonces amaneció. El áspero taconeo en el pasillo anunció la llegada del padre. El hombre, un oligarca formidable y respetado, entró con sus guardias, con la mirada llena de ira y preocupación. En pocos segundos, lo sabría todo, la audacia, el desafío, pero sobre todo, el coraje de esta enfermera que había arriesgado su vida profesional para salvar a su hijo. El destino de Nadezhda se decidiría en ese momento, ¿sería castigada por su audacia o celebrada por desafiar lo imposible y salvar una vida? Y en aquella habitación silenciosa ya estaba emergiendo una verdad: el verdadero heroísmo no depende del rango ni del prestigio, sino de la fuerza de un corazón decidido a hacer lo correcto. El pasillo estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por las luces fluorescentes parpadeantes que iluminaban las paredes blancas. Nadezhda avanzaba con paso mesurado, calculando cada movimiento para no alertar a la niña ni al resto del equipo médico. Su mente, aún aturdida por la decisión que acababa de tomar, daba vueltas. Cada gota de suero intravenoso que le habían extraído había sido un riesgo calculado, pero la sombra de la culpa la seguía como una presencia invisible. Regresó a su puesto, monitoreando el monitor cardíaco. Los números se mostraban ahora con una estabilidad frágil, pero real. Danil respiraba con más calma, y un suspiro de alivio inundó a Nadezhda. Aún no había terminado, pero era un comienzo. La puerta se abrió de golpe. María, su colega y enfermera de día, entró con los ojos muy abiertos. Nadezhda, ¿qué has hecho?, preguntó con voz temblorosa. Nadezhda simplemente respondió con un gesto de la mano, indicándole que guardara silencio. La situación seguía siendo demasiado precaria. Cada minuto contaba, y debía mantener la compostura. El teléfono de la habitación sonó. Era el conserje del edificio, con un mensaje urgente: el oligarca estaba a punto de llegar. La tensión aumentó. Nadezhda sintió que el corazón le latía con fuerza. Cada sonido en la clínica parecía amplificado, cada respiración del chico resonaba en sus oídos. De repente,
apareció el médico que había manipulado la vía intravenosa unos días antes. Su mirada gélida se cruzó con la de Nadezhda, y un escalofrío la recorrió. Aún no había descubierto sus acciones, pero ella sabía que podía revelarlo todo en cualquier momento. Deberías volver a la sala de descanso, dijo con una sonrisa delgada, casi amenazante. Me quedo, respondió Nadezhda con voz firme a pesar de su aprensión. El silencio que siguió fue opresivo. Todos sabían que la noche no solo sería larga, sino decisiva. El más mínimo error podría costarle la vida a Danil o arruinarle la de Nadezhda. Mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las persianas, se oía el sonido de un motor. Acababan de llegar coches potentes y rápidos. El oligarca en persona cruzaba las puertas de la clínica. Nadezhda respiró hondo, lista para afrontar lo que estaba por venir. Sabía que se acercaba la hora de la verdad. En cuestión de instantes, el coraje de una enfermera se vería puesto a prueba ante el poder de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Y en esta confrontación inminente, solo la serenidad y la verdad decidirían el destino de Danil y el suyo propio. El rugido de los motores había dado paso a un silencio denso, casi sofocante. Nadezhda sintió que sus dedos se apretaban en el borde de la cama de Danil. Cada respiración parecía más difícil, cada latido más fuerte. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. El hombre entró, flanqueado por dos imponentes guardias. Su rostro permanecía impasible, sus ojos negros como el ónix escrutaban cada detalle de la habitación. No solo estaba furioso, estaba preocupado, y esta preocupación se mezclaba con la rabia de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con voz gélida, temblando de tensión. Nadezhda permaneció inmóvil un momento, observando al hombre. Sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. Una respuesta torpe y todo podría cambiar. Está estable, señor, dijo con calma. Hemos tomado todas las precauciones necesarias. El oligarca se acercó a la cama, observando al chico con atención. Sus rasgos se endurecieron y se giró hacia Nadezhda, escrutándola como si buscara una mentira. ¿Y tú, quién eres?, preguntó con voz gélida. ¿Solo una enfermera? El término la hizo sonreír para sus adentros. Sí, era solo una enfermera, pero ese título acababa de salvarle la vida a su hijo. Respiró hondo y miró al hombre directamente a los ojos. Soy yo quien vela por su hijo esta noche, respondió con firmeza. He tomado las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Se hizo el silencio. Los guardias intercambiaron una mirada preocupada. El hombre, sin embargo, no pestañeó. Su ira se mezclaba ahora con una curiosidad ardiente. ¿Decisiones necesarias?, repitió, en voz más baja, pero cortante como un cuchillo. Explícate. Nadezhda relató entonces lo que había observado, lo que había sentido, lo que la había impulsado a actuar. Cada palabra fue mesurada, cada detalle preciso. Sabía que su futuro profesional podría depender de su capacidad para convencer a este hombre de que solo había actuado para salvar la vida de un niño. El oligarca escuchó en silencio, con los puños apretados y la mandíbula apretada. Cuando terminó, hubo un largo momento de tensión. Nadezhda contuvo la respiración. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. No era una sonrisa de ira ni de desprecio, sino una sonrisa inusual, casi sincera. Salvaste a mi hijo, murmuró. Y por eso, nunca podré agradecerte lo suficiente. Pero debes saber que te has ganado mi respeto. Los guardias se relajaron. El peso del miedo que había agobiado a Nadezhda durante horas se alivió ligeramente. Había tomado la decisión correcta. Sin embargo, sabía que esta victoria era solo el principio. El mundo del oligarca era despiadado, y cada acto de valentía también conllevaba peligro. Pero esa noche, para Danil, el coraje había triunfado. La tormenta parecía haber amainado con la llegada del oligarca, pero dentro de la clínica, el ambiente seguía electrizante. Nadezhda sabía que su victoria esa noche era solo temporal. Cada mirada intercambiada con sus colegas,
cada susurro a sus espaldas, le recordaba que el poder y el orgullo pueden ser más peligrosos que cualquier enfermedad. Poco después de que el oligarca y sus guardias se marcharan, el médico que le había administrado la vía intravenosa irrumpió en la habitación. Su rostro reflejaba agitación e incredulidad. «¿Cómo te atreves?», espetó, con un tono cargado de reproche. «Una simple enfermera no tiene derecho». «Solo salvé a un niño», respondió Nadezhda con voz firme pero tranquila. «Cada decisión que tomé fue por el bien de Danil». Se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros ardían de ira contenida. «¿No te das cuenta de lo que arriesgas? La gerencia, la junta médica, nunca te creerán si digo algo». Nadezhda no retrocedió. Al contrario, lo miró directamente a los ojos. «Y aún así, lo salvé. Si tienes pruebas de lo que hiciste, te toca responder». «No me arrepiento». Se hizo un silencio momentáneo, pesado como una mortaja de plomo. El doctor se puso rígido, pero sabía que esta vez no tenía la sartén por el mango. La verdad, por discreta que fuera, era más poderosa que cualquier amenaza. Cuando Nadezhda estaba a punto de regresar a su vigilancia, María se acercó, visiblemente aliviada pero todavía ansiosa. «Estuviste increíble», murmuró. «Pero ten cuidado, no todos aquí ven tu valentía de la misma manera». Nadezhda asintió, consciente de que esta noche era solo el comienzo. Los susurros continuarían, las miradas suspicaces también, pero ahora sabía que podía confiar en su instinto y su determinación. Danil respiraba con tranquilidad, y eso era todo lo que le importaba. Sin embargo, presentía que se avecinaba una nueva prueba. El oligarca estaba impresionado, pero en un mundo donde el poder reina supremo, el peligro nunca está lejos. Y Nadezhda, una simple enfermera a ojos de muchos, acababa de aprender que el verdadero coraje atrae tanta admiración como hostilidad. En el silencio recuperado de la habitación, mientras el amanecer extendía sus primeros rayos sobre el suelo inmaculado, Nadezhda comprendió que esa noche no era el final, sino el comienzo de una lucha mucho mayor. A la mañana siguiente, la clínica parecía normal. Los pasillos estaban bañados por la fría luz de los tubos fluorescentes, y el murmullo de enfermeras y médicos llenaba el aire. Sin embargo, para Nadezhda, nada era igual. Cada paso resonaba en su mente como un recordatorio de que la noche anterior había cambiado su vida para siempre. En la oficina del director, las miradas reflejaban reproche. El subdirector, con el rostro sombrío, permanecía tras su escritorio. «Nadezhda», dijo con voz gélida, «tenemos que hablar sobre tu conducta de anoche. Una enfermera no tiene derecho a desobedecer las órdenes de un médico, sobre todo en un caso tan crítico como este». Nadezhda respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de defender no solo sus acciones, sino también su reputación. «Señor», respondió con calma, «solo desobedecí para proteger la vida de un niño. Cada decisión fue necesaria y funcionó. Danil está vivo. Eso es todo lo que importa». El subdirector frunció el ceño. Estaba a punto de responder, pero la repentina entrada de un asistente lo silenció. «Señor, el oligarca le espera en recepción. Desea hablar con Nadezhda». La tensión aumentó al instante. El hombre más poderoso de la ciudad estaba allí, y su juicio tendría más peso que cualquier norma interna. Nadezhda siguió al asistente con el corazón latiendo con fuerza, cada paso la acercaba más a una confrontación que jamás olvidaría. En el vestíbulo, el oligarca lo esperaba, rodeado de algunos miembros de su equipo de protección personal. Sus ojos, habitualmente impasibles, brillaban con una emoción contenida. «Nadezhda», dijo con calma, «anoche hiciste lo que pocos se habrían atrevido a hacer. Salvaste a mi hijo. Por eso, quiero darte las gracias personalmente». Nadezhda sintió una mezcla de alivio y miedo. El poder de este hombre podía proteger su carrera, pero con la misma facilidad podía destruirla. «Gracias, señor», respondió con sinceridad. «Pero solo cumplía con mi deber». Una leve sonrisa apareció en el rostro del oligarca. «Has cumplido con creces con tu deber. Tu valentía e intuición marcaron la diferencia.
Sepan que seguiré personalmente su carrera a partir de hoy. Las palabras resonaron en su interior como una promesa. Sin embargo, en el fondo, sabía que el médico que había intentado hacerle daño a Daniil seguía intentando desacreditarla. La guerra interna apenas comenzaba. Mientras el oligarca salía de la clínica, Nadezhda se quedó un rato observando el silencio recién adquirido en los pasillos. Comprendió que salvar una vida era una victoria, pero sobrevivir en este mundo de poder, orgullo y celos sería un desafío aún mayor. Y en esa luz de la mañana, una certeza se hizo evidente: estaba lista para enfrentar lo que vendría, armada con su instinto, su coraje y una determinación inquebrantable. La clínica estaba inquietantemente silenciosa. Los pasillos, habitualmente bulliciosos, parecían contener la respiración. Nadezhda sabía que se acercaba el momento decisivo. La dirección había llamado al médico que había intentado incriminar a Daniil. Este enfrentamiento sería la prueba final de la noche anterior. En la sala de reuniones, estaban presentes todos los personajes clave de aquella noche: el director, varios médicos, María y el infame doctor. El arrogante intentó recuperar el control. «Está claro que te has excedido», dijo, intentando intimidar a Nadezhda. Una enfermera no puede decidir por sí sola si parar un goteo intravenoso. Nadezhda respiró hondo. Cada palabra que pronunciara debía ser precisa, mesurada, irrefutable. No lo hice solo. Mis acciones se basaron en observaciones precisas y en el estado real del paciente. Si hubieras estado atento, habrías visto lo que entendí: la vía intravenosa no era segura. No intentaba desafiar a la autoridad, sino salvar una vida. Un silencio sepulcral siguió a su declaración. El director la miró con nueva gravedad y luego se volvió hacia el médico. «¿Tienes algo que añadir?», preguntó con voz firme. El hombre dudó, buscando apoyo, pero todas las miradas estaban puestas en él. La verdad de la noche anterior era más fuerte que cualquier intento de intimidación. «No», dijo finalmente, en voz baja, reconociendo sin decirlo realmente que no tenía argumentos. Entonces se abrió la puerta y entró el oligarca, imponente y sereno. Su mirada se posó en Nadezhda, llena de respeto y gratitud. «Nadezhda», dijo lentamente, «has demostrado que el coraje y la intuición pueden salvar vidas donde la jerarquía falla. Mereces no solo mi respeto, sino también mi protección. Me aseguraré personalmente de que tu carrera reciba el reconocimiento que merece». Los murmullos se convirtieron en susurros de admiración. Incluso quienes la habían subestimado ahora tenían que reconocer su heroísmo. Nadezhda sintió una oleada de alivio y orgullo que la invadió. El miedo y la duda de la noche anterior parecían un recuerdo lejano. Daniil estaba bien, y su vida profesional estaba tomando un rumbo inesperado pero prometedor. «Gracias», murmuró con voz temblorosa, pero llena de sinceridad. «Fuiste tú quien hizo la obra que muchos habrían dudado en hacer», respondió el oligarca. «Nunca lo olvides». Mientras el hombre salía de la habitación con su equipo de seguridad, Nadezhda se quedó un momento observando a sus colegas. Algunos la miraban con respeto, otros con una cautela renovada. Pero ya no importaba. Sabía que su valentía había cambiado el curso de esta historia y que ninguna crítica, ninguna amenaza, podría borrar lo que había logrado. En el silencio restaurado de la clínica, Nadezhda comprendió una cosa esencial: el verdadero poder no reside en los títulos ni en las riquezas, sino en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Y esa noche, una simple enfermera se convirtió en un ejemplo de valentía, intuición y humanidad.